Feliz sábado a toda la hermandad y amigos que escuchan y ven fielmente este ministerio. Quiero agradecer al hermano que tuvo la oración final, que amablemente siempre tiene también la oración final y nos ayuda al predicador con el tiempo que tenemos estipulado. Para este día el tema se titula Las tendencias de Dios y la importancia de la fe en la preparación para afrontar las crisis. Vamos a analizar una tendencia en la palabra de Dios a través de toda la historia de lo que se llama las cuarentenas de Dios. Y antes de iniciar con el tema, quiero darle lectura a un texto que no tiene que ver con el tema, pero quiero llamar la atención poderosamente a este pensamiento que se encuentra en Isaías 66:2 y dice ahí: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Escuchen esas palabras del Señor, que Él va a mirar de manera especial, ¿verdad? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Vivimos en tiempos, hermanos, en que las personas asisten al templo de Dios, asisten al lugar de adoración, muchas veces por un simple compromiso o por inercia. Pero cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor, debemos venir con un espíritu de adoración. Debemos de venir feliz, hambrientos de la palabra de Dios. Pero vivimos en tiempos en que las personas han perdido la capacidad de asombro y nosotros no podemos vivir la capacidad de asombro, hermanos, porque nosotros servimos a un Dios todopoderoso y Él merece siempre toda nuestra especial atención. Así que les pido, hermanos, que se puedan concentrar en esta oportunidad. Le pregunté al tío Google sobre la etimología de la palabra cuarentena, porque uno se hace la pregunta, ¿va? ¿Quién determinó que hubieran cuarentenas? Y vean lo que dice ahí. La palabra cuarentena proviene del latín quadraginta y que traduce como 4 veces 10, con origen religioso y que se empezó a usar con el sentido médico del término, con el aislamiento de 40 días que se le hacía a las personas, animales o bienes sospechosos de portar alguna pandemia, como por ejemplo la peste negra en Venecia, Italia, en el siglo XIV. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién determinó que hubieran cuarentenas? En la Biblia descubrimos que es un plan diseñado por Dios, un plan planeado y diseñado por Dios. Y vamos a entender el fin y el propósito de Dios al pasar a sus siervos, a su pueblo, por cuarentenas a través de la Santa Escritura. Vamos a empezar, y esta vez no vamos a poder leer todos porque son historias largas para leer, pero voy a hacer como un resumen. Y vamos a empezar con la cuarentena que ocurrió en el diluvio, y eso lo encontramos en Génesis 7. En esta historia, ¿verdad?, del diluvio del arca de Noé, que el periodo del arca en el agua fue de 6 meses, pero llovió, dice ahí, 40 días, una 40 de pura tormenta, y luego la arca se quedó flotando en el agua, y Noé y su familia esperaron que se asentaran las aguas para poder salir del arca. Pero en ese periodo de los 40 días, nosotros al estudiar la palabra y lo que continúa de la historia, podemos analizar que se marcó una diferencia de actitud entre las personas que estaban dentro del arca. Dios determinó que debía llover 40 días. ¿Y qué hizo Noé y su familia durante ese tiempo que estuvieron en el arca? Ahí encontramos que había personas que quizás estuvieron pacientemente, ¿verdad?, que ocurriera todo ese proceso, como el hijo de Noé, Cam. Y vemos en los resultados posteriores el resto de la familia, Noé, su esposa y sus otros hijos,
se quedaron impresionados de todo el poder de Dios, ¿verdad? Cómo de repente, cuando nunca había llovido, todo el planeta Tierra quedó inundado de agua, y después cuando las aguas se asentaron, entonces se formaron los grandes océanos que vemos hoy. Entonces, a través de este estudio de las cuarentenas vamos a ver que hubo, ¿verdad? Dos decisiones o dos maneras, o una manera en que alguien afrontó una crisis. En este tiempo fue la crisis del diluvio. Fue extraordinario entonces cómo vemos, a través de cómo se desarrolla la historia, de que a través del diluvio hubo una marcada diferencia de la tierra antes del diluvio y después del diluvio. Después del diluvio quedaron grandes montañas, se cambió toda la superficie de la tierra de manera total a la forma en que la podemos ver hoy en día. Cuando leemos la historia de la creación, dice que solamente salía un rocío, ¿verdad?, de la tierra. Y es obvio que en ese tiempo la creación de Dios acababa de salir de su mano y era perfecta. Y el diluvio cambió todo. Esta crisis fue afrontada pacientemente por los hijos de Dios, y al final descubrimos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En ese tiempo el Señor destruyó la tierra con agua. El juicio de Dios sobre la maldad de los hombres se produjo mediante agua, y el pacto eterno de que Él no destruiría más toda la tierra mediante agua es el arco iris. Para el juicio final está determinado que la tierra va a ser purificada y renovada por medio del fuego. Segunda cuarentena. La segunda cuarentena sucede en el Sinaí y encontramos la historia en Éxodo 19. Aquí Moisés se tarda 40 días con el Señor, y estando allá en la montaña, obviamente el pueblo queda allá abajo de la montaña, pero previo a la subida de Moisés, Dios se quiere manifestar al pueblo, pero al pueblo le da miedo. Y le dicen a Moisés que mejor él hable con Dios, y prometen de que ellos van a cumplir todas las cosas que Dios le mande. Cuando Dios habla con Moisés, no solamente le da su constitución eterna, el pacto santo, los 10 mandamientos, sino que le entrega ahí el santuario, ¿verdad? El santuario es un ejemplo vivo del evangelio de la gracia de Dios. Mientras el Señor instruye a Moisés y le entrega ese pacto eterno y deja al pueblo allá esperando 40 días, ¿qué hizo el pueblo durante esos 40 días? Qué gran contraste en que Moisés está hablando con el Altísimo, está siendo bendecido al recibir este extraordinario ministerio del pacto santo y del santuario. Mientras tanto, allá abajo parece que el pueblo se cansa de esperar, parece que se aburren, y parece que les viene la idea de que ellos tienen que hacer algo, como quien dice, para pasarla bien. Y entonces, cuando Moisés desciende con las 2 tablas, con el pacto santo, las personas allá, el pueblo, no se conectó con Dios. Y se habían corrompido y estaban haciendo cosas, hermanos, inmencionables e imaginables. Moisés con el Señor, con el Altísimo, 40 días extraordinarios, conectado con el Señor. Y se encuentra con un pueblo que no logró mantenerse conectado con el Señor, con excepción de una tribu, hermanos. Una tribu que entonces luego se convierte en una tribu especial. Y estamos hablando de la tribu de Leví. Y Dios tiene que hacer un juicio porque ese pueblo anuló, ese pueblo quebrantó la ley de Dios. Aquí se anuló el pacto santo por la actitud del pueblo de Dios. Pero no se quebrantó la gracia, porque el pueblo tiene que tomar una determinación si está de parte de Dios
o si siguen con su actitud inicua y de corrupción. Y quedó determinado, hermanos, que parte de las tribus, parte del pueblo, decidió seguir en su rebelión, pero hubo esa tribu especial, hermanos, que sí se conectó con Dios y que en su vida esos 40 días fueron especiales y pudieron afrontar esa crisis que se dio, esa rebelión dentro del pueblo, y salieron victoriosos. Hermanos, que cuando nosotros nos toque desafíos entre seguir la multitud y fallarle al Señor y quebrantar el pacto santo, que nosotros nos podamos mantener fieles como si fuéramos nosotros partes de la tribu de Leví. Hoy en día vivimos en un mundo donde se ha anulado, se ha quebrantado el pacto. Vivimos en un mundo donde se enseña que vivimos con un Dios sin leyes. Ya los 10 mandamientos, el pacto santo quedó abolido en la cruz. Son personas que no han determinado que cuando ellos estudian la palabra del Señor es estar determinados en buscar la verdad. Qué extraordinario. Me llama poderosamente la atención que los levitas sí se hayan conectado extraordinariamente con el Señor y estuvieron preparados para tomar la decisión correcta cuando ellos fueron desafiados. Que nosotros podamos tomar la decisión correcta, hermanos, cuando seamos desafiados, y si vamos a estar con el Señor o si vamos a seguir a aquellos que deshonran al Señor. Antes de entrar a Canaán ocurre otra cuarentena. ¿Qué ocurrió antes de entrar a Canaán? Sucede que el pueblo estuvo como por un año en el desierto, y el plan del Señor es que ellos pudieran entrar a Canaán durante ese periodo de ese año. Pero ¿qué pasó entonces? Como que las personas estaban faltas de fe y determinaron que debían mandar a 12 espías a inspeccionar la tierra, a inspeccionar Canaán y ver qué probabilidad había que ellos podían ingresar realmente a Canaán. ¿Cuántos espías mandaron, hermanos? ¿Ustedes recuerdan la historia? Fueron 12, ¿verdad? Esto se encuentra, hermanos, en el libro de Números 3 y posteriormente en número 25 nos habla de cómo terminaron aquellas personas que recibieron el mensaje de los espías, ¿verdad? Cuando los espías ingresan a la tierra de Canaán y ven todas las cosas maravillosas y ven gigantes, 10 de ellos sí están enfocados en realizar la obra del Señor, ¿verdad? Inspeccionar ahí la tierra, pero no logran conectarse con el Señor de la obra. Estas personas soñaban con esa gran promesa que Dios les había dado de que iba a darles por heredad Canaán, pero cuando vieron las dificultades, ellos llegaron a la conclusión que realmente ellos no iban a poder conquistar Canaán. En cambio, los otros 2 espías, Josué y Caleb, estos hombres sí estaban conectados con Dios. Estos hombres no solamente estaban enfocados en hacer la obra de Dios, pero estaban enfocados en tener la fe de que el Señor de esa obra tenía la capacidad de ayudarles a ellos a entrar a Canaán. Cuando ellos regresaron, hermanos, y tuvieron que hablar con el pueblo, los 10 espías negativos que no se conectaron con Dios y hablaron con la gente y los arengaron con la idea de que no se podía ingresar a Canaán. Oh, allá hay gigantes. Y venían con sus excusas para decir que no se podía, aun cuando Dios les había dicho que los iba a hacer ingresar a Canaán. Los 2 espías positivos, Josué y Caleb, que estaban conectados con Dios, trataron de conquistar al pueblo. Trataron de hacerlos entender que era cierto que ellos no podían, pero que el Dios de la obra tenía sobrada capacidad de ayudarles a ellos a conquistar la tierra prometida. Pero como el pueblo le creyó más a los 10 espías negativos, como ellos pensaron que no se podía,
entonces no ingresaron a Canaán en el periodo corto que Dios había planeado que ellos entraran. Y entonces tuvieron que ahora pasar no a una cuarentena de días, sino a una cuarentena de años. Y el pueblo de Israel, hermanos, vagó por el desierto 40 años. En esos 40 años, ellos quizás se enfocaron en quizás cuándo llegara esta bendición, pero ni aún en esos 40 años lograron enfocarse en el Dios de la obra, porque ahí, como les mencioné en el número 25, como termina la historia, en la crisis de Baal Peor, estas personas del pueblo que creyeron que no se podía conquistar la tierra Canaán, murieron ahí en la crisis de Baal Peor. Dos visiones de entender y conocer al gran Dios de la obra, que tiene sobrada capacidad de cumplir sus promesas y de que nos puede dar la posibilidad de lograr los sueños que Él mismo nos ha dado. La cuarta cuarentena que encontramos ahí es la historia del pueblo de Israel y el rey Saúl. El pueblo de Israel y el rey Saúl se encontraban frente a los filisteos y principalmente a Goliat. Y por 40 días, otra cuarentena más, hermanos, fueron retados por este gigante. Y la historia la encontramos en 1 Samuel 17. Aquí debemos aprender nosotros a no ver cuán grande es nuestro problema, sino cuán grande es nuestro Dios. Y este pueblo que pasó una cuarentena siendo retado y que se enfocaron junto con el rey en buscar en estrategias cómo vencer a Goliat, cómo vencer a los filisteos. ¿Cómo estaban ellos? Sin conectarse con Dios, sin tener una fe sólida en el Dios Todopoderoso, que ellos en su historial como pueblo, yendo atrás a todo, ¿verdad?, el historial de los padres de la fe, de las grandes obras que Dios había hecho por su pueblo, y un simple hombre que era grande en tamaño, pero enano espiritualmente, de repente un chaparrito, un pequeño, que era pequeño en estatura, pero gigante en fe, que durante esa cuarentena donde el pueblo fue retado, este chaparrito pasó 40 días conectado con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con el Dios grande, con el Dios que todo lo puede, hermanos. Entonces su papá lo envía al campamento con la misión de llevarle unos víveres a sus hermanos. Y cuando él va ingresando al campamento, hermanos, es extraordinario cuando usted lee la palabra y escucha a este hombre blasfemando el nombre de Dios, hablando cosas espantosas del pueblo de Dios. Y entonces, confiando en este Dios Todopoderoso, se llena de valor y extermina al gigante. Acaba con ese gran problema, hermanos. A través de esa victoria que fue lograda por este gigante de la fe de Dios, de David, ustedes continúan leyendo en la Biblia y desde ahí se comienza a solidificar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahí empezó a avanzar el pueblo de Dios a la grandeza que le había prometido. Pero al mismo tiempo ocurrió algo, hermanos. El rey Saúl no siguió fielmente a Dios. No se aferró a la fe, a lo que realmente nos puede sustentar a nosotros cuando le servimos a este gran Dios. Y el gran problema, hermanos, es que cuando nosotros no nos enfocamos verdadera y puramente en la fe, entonces ocurre que la persona se llena de envidia. Y Saúl se llenó de envidia en contra de David. Cuando Saúl pudo ser un gran héroe de la fe y avanzar precisamente por fe hacia adelante, él realmente se alejó de los caminos de Dios y él terminó mal. Hermano, en este tiempo de crisis, que en ti valga la fe, que tú te puedas aferrar, que si hay algo que se desarrolle en ti en estos tiempos de crisis, en este tiempo de cuarentena, que son tiempos de preparación, hermanos, que tu fe sea fuerte, que tu fe sea fortalecida por medio de la oración, del estudio de la palabra,
porque tú estás enfocado en pelear las batallas del Señor, porque tú estás enfocado en llevar el Evangelio a otros. Encontramos, hermano, otra cuarentena más, y esta vez el personaje de la cuarentena es el profeta Elías, y la historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. En esta historia del profeta Elías, ustedes la conocen muy bien, un hombre que se llena de mucho valor, y cuando ve una gran crisis espiritual en su pueblo, él hace un reto a los sacerdotes de Baal para que se demuestre quién es el Dios verdadero. Hermanos, qué maravilloso que nosotros pudiéramos tener ese privilegio del profeta Elías en los tiempos que vivimos, cuando somos retados y cuando la gente como que se quisiera burlar de nuestra fe, de nuestro Dios, y que nosotros pudiéramos tener esa valentía que tuvo el profeta Elías y demostrar que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos cumple. Aquí aprendemos, hermanos, que a estar solos con Dios y depender totalmente de su providencia. Aquí aprendemos a sanarnos de nuestra cobardía, porque inmediatamente, hermanos, de esta gran victoria espiritual, el profeta Elías, asustado por una mujer de gran influencia, Jezabel, una mujer que tenía un gran poder sobre el poder político, lo llenó de miedo porque estuvo amenazándolo de muerte, y entonces el profeta Elías huye del pueblo y se va a un lugar bien retirado, y entonces pasa una cuarentena, y nosotros leemos la historia que los cuervos venían y lo alimentaban. Allá el profeta, todo asustado, todo turbado por la situación, Dios lo toma de la mano por esos 40 días y lo va sustentando y lo va guiando y lo lleva al monte Horeb, precisamente donde Moisés recibió el pacto eterno, el pacto santo, la constitución eterna de la gracia que revela el carácter de nuestro Dios. Y Dios lo estuvo preparando, hermanos, no solo para su misión final, sino para que Él, poco a poco, fuera trasladado al cielo. Y qué privilegio, hermanos. El profeta Elías pudo llegar a la gloria eterna, al lugar donde tú y yo soñamos un día estar, en el lugar que tú y yo deberíamos querer estar ya, hermanos. Yo le digo a las personas que evangelizan, yo creo que el Señor venga allá, vámonos, no quiero pasar más tiempo aquí, más en la tierra. Y qué privilegio que Él fue a morar en la misma presencia del Señor sin experimentar la muerte. Algunos hermanos vamos a tener el privilegio de recibir al Señor en los cielos e ir allá a la Canaán celestial sin experimentar la muerte. Pero algunos de nosotros, hermanos, quizás nos toque ser mártires, quizás nos toque pasar por grandes martirios, y entonces quizás no recibamos al Señor en vida. Pero lo importante es, hermanos, mantenernos tomados de la mano del Señor, así como lo hizo el profeta Elías. La sexta cuarentena, y yo me imagino que hay más cuarentenas, pero pues yo encontré 8. Es la del profeta Jonás, y la encontramos en el capítulo Jonás, bueno, todo el libro de Jonás, encontramos la historia completa, y descubrimos aquí el evangelio de la gracia en su plenitud. ¿Por qué? Porque mire lo que ocurrió aquí, hermanos. Este profeta, ¿verdad?, es enviado a Nínive, y cuando él va allí, él ya va con un prejuicio. Él está claro que los asirios, los ninivitas, son gente sanguinaria, son gente mala, son gente inicua, son gente pecadora. Y el Señor lo manda con esa misión de poder evangelizar a estas personas y enseñarles que si no se arrepienten, Dios los va a castigar y Dios los va a destruir. Y viendo la historia uno se da cuenta que el profeta piensa que Dios tiene determinado, hermanos, que los va a destruir, pero ese no era el plan de Dios. Encontramos aquí a un profeta que está predicando un mensaje que dura 40 días de estar pregonando una verdad, de estar pregonando el mensaje que Dios le dio. Pero encontramos en esta historia a un profeta necio
un profeta legalista, un profeta de que él no está enfocado realmente en que los asirios, los ninivitas se salven, sino como que él está con la idea de que qué bueno que Dios los destruya. Pero nosotros, hermanos, no hemos sido llamados a condenar al mundo, porque Jesús dijo que vino aquí a salvar a todo el que está perdido. Los ninivitas y los asirios estaban perdidos, sí. Y entonces este profeta, aunque él está predicando, realmente no está conectado con Dios de la manera que debió conectarse. Sin embargo, vean el contraste: un pueblo inicuo, un pueblo en la maldad, un pueblo que Dios ha determinado que si no se arrepiente van a morir todos. Escuchan el mensaje, entienden el mensaje, abrazan el mensaje con una fe en el momento incomparable y Dios los perdona. ¿Qué evangelio está ahí, hermanos, presentado? El evangelio de la gracia. ¿Merecían los ninivitas ser perdonados por toda su maldad? No, pero Dios, al ver que ellos con pura sinceridad de espíritu se arrepintieron, les perdonó la vida. Pero el profeta Jonás estaba molesto, porque él dijo: aquí sí va a caer la mano pesada del Señor. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a predicar a un mundo perdido con un evangelio de la gracia. No con un evangelio de que la gente se pierda, con el evangelio de que la gente se arrepienta y se salven, así como en un momento dado tú y yo nos arrepentimos y el Señor nos cubrió con su gracia, con su manto de justicia, y ahora podemos caminar con gozo en sus caminos. La séptima cuarentena, hermanos, es la del Señor Jesús. El Señor Jesús lo encontramos en Mateo 4. Sucede, hermanos, que allí Satanás empieza a tentar a nuestro amado Señor Jesús, y a través de esas pruebas él quiere tratar de quebrantar esa cuarentena. Satanás trata de que Jesús no le dé importancia a esa cuarentena que tiene como propósito prepararlo para esa misión. Una misión, hermanos, que el Señor Jesús llevó con tanta fidelidad, la cumplió con tanta fidelidad, hermanos, a tal manera que cambió para siempre el mundo, el universo. Cambió tu vida y cambió mi vida. Y es la razón por la cual existe la iglesia del Señor. Satanás trató de hacer que Jesús minimizara esa cuarentena, que no le diera la importancia requerida. Y al igual para ti, para mí, en este tiempo que hemos pasado esta cuarentena, y según cuando tú lees la información, dicen que las pandemias como esta duran entre 6 meses a 1 año, 2 años. Es probable que nosotros tendremos que afrontar otras cuarentenas. Y la pregunta es, ¿cuál actitud vamos a tomar nosotros durante estas cuarentenas? Y vemos que Jesús, cuando es probado, hermanos, extraordinariamente Él pasa la prueba. Él pasa la prueba y sigue adelante con la misión. Jesús pasó esta cuarentena preparándose para ese gran ministerio y para enseñarnos a nosotros cómo vencer el mundo y resistir la tentación. Y nosotros, hermanos, vivimos en un mundo donde cada vez más hay un fácil acceso al pecado, hay un fácil acceso a la tentación. Hay un fácil acceso a enamorarse del mundo y a olvidarnos que nuestra pasión, nuestra dedicación, nuestro amor, nuestro interés debe ser por el Señor y el Señor de la misión. La octava cuarentena que encontramos ahí es en Hechos capítulo 1, específicamente el versículo 3. Y es la cuarentena que pasaron los apóstoles después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y vamos a leer qué dice ahí. Dice: a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, encontramos aquí una iglesia prácticamente llena de miedo.
tóxica. Estaban, dice ahí en Juan 20, vea lo que dice en Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿verdad? El día de que Jesús fue masacrado en la cruz. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y aquí en el texto de Juan 20:19 dice que ¿por qué estaban ahí en el aposento alto? Dice que estaban reunidos ahí por miedo a los judíos. Vemos aquí, hermanos, una iglesia chasqueada, una iglesia confundida en sus inicios, una iglesia realmente deprimida. ¿Por qué? Porque Pedro negó al Señor 3 veces y los apóstoles, los demás, estaban viendo a Pedro como ya no digno de ser parte del ministerio. Y el apóstol que ellos quizás, si hubieran tenido que decidir un líder, ¿verdad?, para que esté con ellos guiándolos cuando ya el Salvador no estuviera con ellos, que era el apóstol que se miraba más capacitado, con más ideas, con más empuje, había cometido suicidio porque se dedicó a traicionar al maestro. Y el Señor Jesús tuvo que pasar esos 40 días con ellos para prepararlos. Y dice ahí que les estaba hablando del reino de Dios. Primero estaban confundidos, no sabían, bueno, ¿quién murió ahí en la cruz? ¿Será que fue el simple carpintero? ¿O realmente él era el Mesías? Y cuando Jesús se les aparece y lo ven vivo por otra vez, cuando el Señor Jesús les da todo lo que requiere que ellos puedan llevar esta obra hacia adelante y ven más milagros y experimentan estar ahí recibiendo las mejores instrucciones que un siervo de Dios pueda recibir para llevar adelante la obra de Dios, y les promete que tienen que reunirse cierto día en Jerusalén y van a recibir el poder, la presencia misma del Espíritu Santo, pasa de ser una iglesia tóxica que está llena de miedo a ser la iglesia más gloriosa, la iglesia más poderosa de la historia del cristianismo. Recuerdo que fui a una iglesia a predicar y yo había estado ahí ya dando la palabra del Señor, y era una iglesia impresionante, hermanos, llena, completamente llena. Y esta vez que fui a predicar, casi vacía. No tienen ideas, hermanos, cuánta tristeza me dio ir a predicar a esa iglesia y ver cuán vacía se encontraba. Solo les leí el texto bíblico que dice: y recibiréis poder. Y les expliqué a los hermanos que la razón por que la iglesia estaba vacía es porque nosotros no creemos en la palabra del Santísimo que dice que vamos a recibir poder. ¿Quién está encargado de que la iglesia esté llena con las almas que van a llegar al cielo? El Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son los instrumentos, hermanos? Nosotros. Y si nosotros no creemos que, aunque tal vez nosotros no somos personas que merezcamos estar en la obra del Señor o llevar adelante la obra del Señor, y nos olvidamos que no está en nuestra capacidad, como le dijo al profeta Elías, ¿verdad? No es por la fuerza, no es por el poder, pero es por el poder de mi Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos lleva a llevar la obra del Señor adelante. Y les digo a los hermanos, ¿quieren ver esta iglesia llena? Bueno, ustedes tienen que confiar que el Señor es el que nos da el poder mediante su Espíritu Santo. ¿No le gustó, hermanos? No le gustó el mensaje, aunque yo solo le dije lo que el Señor dice ahí, no le gustó. Así que tengo prohibido predicar en esa iglesia, solo por decirles que la única manera de llenar una iglesia es que nosotros podamos creer en Dios cuando dice que nosotros recibiremos poder. Hermanos, porque cuando usted ama al Señor, cuando usted le sirve, cuando usted lleva la palabra a otros, es como si nosotros tuviéramos un contagio más fuerte que el coronavirus, hermano, y traspasamos aquello a los demás, los contagiamos. Somos la pandemia del Evangelio. Le enseñamos a las personas del camino de nuestro Dios, de que hay esperanza en ellos, de que nosotros vivimos aquí en este mundo, nada más temporalmente. Y ustedes saben que lo único que tenemos garantizado es que un día vamos a morir. Pero cuando nosotros creemos fielmente que venimos de Dios, que estamos aquí para cumplir un propósito, servir a los demás, y otros nos van a servir a nosotros,
Y al cumplir fielmente ese propósito de servir a otros y servirle al Señor, nuestro futuro destino final es que vamos a estar con un Dios que nos promete. Hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia, pero la quiero sumarizar para ustedes, hermanos, en 3. Dios nos ofrece amor incondicional, riquezas inagotables y salvación garantizada. ¿Quién más en la tierra nos puede ofrecer algo así, hermanos? Nadie más. A través de todas las historias de estas cuarentenas, vemos personas con diferentes actitudes. Encontramos gente que se conectaron con Dios y personas que fracasaron en conectarse con Dios. Recuerdo cuando me encuentro amigos, compañeros, ya sea del colegio secundario, de la universidad, y me dicen: Juan Carlos, ¿tú todavía crees en Dios? ¿Todavía vas a la iglesia? Sí, todavía creo en Dios, hay que ser consistente. Todavía soy alguien que asiste a la iglesia fielmente. Y, oye, yo ya no voy a la iglesia, pero ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo has hecho para mantenerte ahí todos estos años? El secreto, amigo y hermano mío, tenemos que aprender a conectarnos con Dios. Pues si usted y yo no aprendemos a conectarnos con Dios, Dios no solo es el Dios de nuestros padres, Dios no solo es el Dios de la tierra, Dios es tu Dios y es mi Dios personal. Y cuando tú entiendes que Dios es tu Dios personal, que te ama, que hizo un gran sacrificio para que tú puedas estar de regreso ante la presencia del Padre, a medida que lo vas conociendo, lo vas amando y vas teniendo un gran deseo ferviente de servirlo. Y cada día te quieres conectar con Él. Cada día quieres recibir tus bendiciones. Y en ese caminar no somos perfectos. Todas las personas tenemos fallas. Pero tenemos que hacer como hizo el gigante de la fe ahí en una de las cuarentenas, David, que al fallarle al Señor, ¿qué hacía David? Se arrepentía, pedía perdón. Y vemos en el Salmo, ¿verdad? Creo que es el 51, dice que no apartes tu espíritu de mí. Bueno, hermanos, quiero cerrar contándoles qué ha hecho su servidor durante el periodo cuando anunciaron que la pandemia venía para todo el mundo, especialmente para Estados Unidos. Las personas empezaron a llenar de miedo. Yo en lo personal pienso que Dios nos está dando una gran señal, no que esta es la señal del tiempo del fin, pero es una de las señales que nos está diciendo: ¿por qué antes de que venga el Señor Jesús está ocurriendo algo como esto? Bueno, hay personas que ahí en el mundo dicen: ya ha habido otras pandemias, esta cosa ya ha pasado, esto no es nuevo, no puedes decir que esto ocurre porque va a venir el Señor Jesús. Y no solo lo dicen las personas seculares, hermanos, también hermanos de iglesia negativos que dicen: mucha teoría de conspiración. Pero no, hermanos, si en toda la Biblia vemos que Dios determinó cuarentenas como una preparación para enfrentar la misión, crisis, ¿verdad? Toda clase de desafíos. ¿Por qué cuando el Señor Jesús está a las puertas de su venida ocurre una pandemia de este tipo? Los sistemas de nuestro mundo llenan a las personas de temor y entonces las personas fácilmente acceden a todo. ¿Controlados por qué? Por el miedo. Pero dice la palabra que el amor de Dios echa fuera ¿qué? Echa fuera el temor. Entonces, ¿qué debimos aprender nosotros como hijos de Dios durante esta cuarentena? Recuerdo compartir con mis clientes que nosotros tenemos actualmente como nación, ¿verdad? Su servidor en esta nación donde reside, ustedes en la nación donde residen, tenemos el desafío de nuestro Dios para esta cuarentena. Es un desafío que ocurrió ya, pero es un desafío que ocurre a través de la historia de las naciones. Y es un desafío que no puede ser indiferente a tu nación y a mi nación. Y ese desafío lo encontramos en 2 de Crónicas, versículos 13 en adelante. Vea lo que dice ahí el Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran ¿de qué? De sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor dice que ¿cómo estarán? Ojos abiertos, oídos abiertos. Analicemos este texto, hermanos. Cuando dice que si su pueblo, donde su nombre es invocado, se humillare, ¿verdad? Y oraren buscando el rostro del Señor y se convirtieron de sus malos caminos, dice que Él va a oír desde los cielos, va a hacer dos cosas, hermanos. Va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra. Entonces, cuando Dios habla esto al pueblo de Israel en aquel entonces, el pueblo estaba en grave condición espiritual, claro. Si no, el Señor no va a dar un mensaje como este, tan rotundo, tan contundente. Entonces, que el Señor diga que va a sanar su tierra, quiere decir que estos hermanos de antaño estaban pasando por una crisis financiera, porque si la tierra no produce, si la tierra está mal, está diciendo, hey, tu economía está bien mal. Y tu economía está mal, y las cosas están ocurriendo porque tú estás en tus malos caminos y porque tú estás en tus pecados. Pero arrepiéntete de tus pecados, humíllate, y yo voy a escuchar tu oración. Tengo mis ojos y mis oídos atentos. Entonces analicemos ahora, hermanos. No importa en qué nación tú te encuentres, hay problemas financieros, sí o no. La pandemia ha traído una recesión. La pandemia ha traído un problema financiero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo todas las naciones se van a unir a una voz y decir, hey, necesitamos arrepentirnos, necesitamos dejar atrás nuestro orgullo, nuestro sentido de triunfalismo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, y tenemos que humillarnos ante nuestro Dios? ¿Las personas van a tomar esa determinación ante Dios? No, hermanos. La palabra dice que las personas sí van a tomar una decisión de seguir a alguien, y es al sistema del anticristo, al sistema de la bestia. Pero nosotros no tenemos que ser el montón que Apocalipsis 13:16 dice que todo el mundo siguió a la bestia y todo el mundo adoró a la bestia. Ustedes saben que cuando en la palabra del Señor, en la crisis final, habla de todos estos movimientos, hay ahí una problemática financiera, porque dicen que aquellos que no se dejen poner la marca de la frente en su mano y en su frente no van a poder comprar ni vender. Y ese es un apuro económico, hermanos. Dios tiene la capacidad de sanar nuestra tierra, de volver a levantar la economía. Pero sobre todas las cosas, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en el hecho de que lo que nosotros vivimos acá, lo que experimentamos, los desafíos que tenemos, los grandes retos, sí es importante que nosotros demos una solución a esos problemas. Pero es más importante obedecer la palabra del Señor, de humillarnos, porque Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a perdonarlos, Él está dispuesto a sanar la tierra. Está dispuesto no solo a sanar la tierra, estás dispuesto a sanar a ti y a mí en nuestros corazones, para que nosotros realmente tomemos la determinación de amarlo, de buscarlo, de servirle. Y el llamado este día es, ¿estás tú dispuesto a humillarte? Vamos a entender todos estos mensajes de estas cuarentenas, de estas tendencias de Dios y la importancia de la fe que nosotros debemos desarrollar en la preparación para afrontar esta crisis. ¿O vamos a estar llenos de miedo? ¿O vamos a tomar la actitud de las teorías de conspiración? Hermano, el Señor es claro en su palabra. El Señor es claro en su reto. Creo que nosotros debemos, como hijos de Dios, tomar la determinación de decir, Padre, me humillo ante tu presencia. Necesitamos, Padre, urgentemente que perdone nuestros pecados y que pueda sanar nuestra tierra, para que nuestra nación, nuestra familia, nuestros amigos realmente puedan ser sanados. Y ahorita que vamos a afrontar esa gran crisis, que estas cuarentenas nos están sirviendo, prepararnos para el desafío final, podamos ser finalmente sanados de la maldad y del pecado, y que podamos morar para siempre ante la presencia de nuestro amado Dios. Que Dios les bendiga, hermano.